es socio de PHB Development y experto en finanzas digitales con experiencia en desarrollo. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector privado, implementando soluciones innovadoras de telecomunicaciones, ofertas de dinero móvil y canales de entrega alternativos para la inclusión financiera en los países emergentes de Asia y el Pacífico. Ha gestionado e implementado directamente iniciativas de bancas sin sucursales y dinero móvil en Camboya, Laos, Papúa Guinea y ha trabajado extensamente en Nepal, Bangladesh, donde ha apoyado a los bancos centrales, operadoras móviles e instituciones financieras en el desarrollo de sus estrategias de digitalización. David nos hablará sobre el aprovechamiento de Big Data para la inclusión financiera, sus oportunidades y sus riesgos. La ponencia de David será en el idioma inglés. Para su comprensión tendremos un intérprete, quien nos ayudará con la traducción simultánea. Por lo cual, solicito por favor dar clic en el icono con la forma circular del mundo, ubicado en la parte inferior derecha y seleccionar idioma español. Lo escuchamos, David. Adelante, por favor. ¿No se le escucha? Gracias, buenas tardes a todos. And now I'm going to switch to English. Muchas gracias. Y ahora paso en inglés. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y les agradezco de entrada la oportunidad de poder estar presente aquí con ustedes hoy. En el tema de hoy, que es Big Data para la inclusión financiera, quisiera yo reducir esto para explicarles qué es el Big Data y hablar sobre un caso de estudio de Nepal donde tenemos la implementación de distintos contextos. Ofrecemos pensamientos para que ustedes tomen en cuenta y consideren. Antes de pasar más, quisiera hacer un testeo porque tuve problemas técnicos. Si alguien me puede decir sí, estamos escuchando, la traducción funciona, si pueden mandar un mensajito, por favor. Y con ello, pasemos a qué es Big Data. No quiero hablar de la parte técnica, pero creo que escuchamos mucho sobre Big Data, que está monetizado, que somos nuestros datos que realmente están creando, como diría yo, esta expresión que data es la nueva moda, la nueva palabra. Parecería que esto es algo extraído, monetizado por otros, no necesariamente les dan el valor a los que lo han creado en el primer lugar, como individual, o como una institución microfinanciera, o alguien como que tiene una relación personal con individuos cuando estamos hablando de la inclusión financiera, pero están muy alejados del mecanismo de la ciencia de datos. Por lo tanto, hoy lo que yo quiero hacer en esta presentación es darles un ejemplo para estar más cercanos a esta parte técnica. Tenemos que tomar en cuenta qué lo hace distinto de distintos datos. Big Data. Estas son 5 Bs, que en inglés se dicen, en español también son las 5 Bs. Volumen, tiene que haber un gran volumen de datos. Ese es uno de los criterios de Big Data, especialmente una variedad. Esto es lo que puede ser, tiene que ser una gran variedad, volumen, variedad, combinada con una alta velocidad de datos que pueden darles resultados a ustedes. Por ejemplo, codificadas con valores. También este aspecto valor. Estos datos que tenemos, este Big Data, tiene valor, y el otro es la veracidad. Tenemos que, como hemos trabajado en muchas instituciones, la dificultad de verificar y darse cuenta si realmente estos datos son veraces. Volumen, variedad, velocidad, valor, veracidad de datos es un factor importante para que funcione en cualquier panorama, inclusive escenario de inclusión financiera. Lo que generalmente falta
para la inclusión financiera fundamentalmente es contexto y poder darle tiempo a estas fuentes de datos que pueden ayudar a esta persona como Sham. Shaman, por ejemplo, es un agricultor de las colinas medias de Nepal. Él está con un pequeño terreno, está cultivando, no tiene ningunos activos a su nombre, tampoco vive ahí con su familia, su sobrino que trabaja en Qatar, y les dan remesas de tiempo en tiempo, pero él no tiene cuenta bancaria. Y cómo los Big Data o el Big Data van a ayudarlo en general a este señor Sham, especialmente son sus propios datos. ¿Y quién va a crear esta plataforma para él, para que ayude a Sham? Esta es el concepto inicial de este proyecto con el cual nosotros hemos tratado de un concepto bastante simple, pero en última instancia pasar a través de una cooperativa que va a aprobar el crédito y el agricultor la va a recibir en su monedero electrónico. Y creo que tenemos zonas grises antes del primer paso, y esos son, por ejemplo, milagros. Ahora tenemos muchas asunciones de cómo vamos a entregar crédito digital a estos agricultores en Nepal. Para ver esto tenemos que hablar sobre la importancia de asociaciones como se mencionaron anteriormente el anterior ponente, pero en resumen quiero decir que este proyecto fue habilitado y posible por el apoyo de donantes, mi trabajo que hicimos con crear la trayectoria del cliente por parte de los proveedores de servicios como Prabhu Pay, que tienen la plataforma tecnológica, pero no tienen ninguna licencia bancaria. El acceso a muchos datos que pueden también generar datos que no pueden facilitar esta ciencia detrás de estos datos porque no tienen la manera de cómo hacerlo. Y esto TIAXA pudo ayudarnos con la ciencia de estos datos para tener la capacidad de desarrollar y poder prestar dinero a través de estas habilidades que esta cooperativa está encarando el aspecto genérico de las cooperativas en cuanto a este proyecto piloto que completamos el mes pasado con 6 participantes en el principio del estado piloto. Creamos la trayectoria a la digitalización de otros datos de las cooperativas que se transformaron en analíticas claves, con cosas que como Sham tendrían que necesitar, y en particular, por ejemplo, datos de ventas de estos datos a través de las cooperativas para agricultura o té que se está cultivando en Nepal del Este. Esto es importante porque las cooperativas las han digitalizado y la capacidad de poder estos datos con analíticas sobre esto, no quiero hablar mucho sobre esto, pero por ejemplo Sham tiene remesas que les están llegando, también tiene transacciones en el monedero electrónico, pero el foco primario es el comportamiento, la actividad de comportamiento de los datos, de qué cantidad, cuántas veces, cuántos productos agricultores se está produciendo a la cooperativa. Y con todos estos datos hemos podido crear una imagen y un algoritmo de la propensión de pagar y también poder hacer préstamos y a través de esta plataforma un servicio que es una mejoría escalando hacia arriba, como los números que tenemos en un producto de Visa, por ejemplo, el más pequeño, porque el concepto es que tomamos los datos monetizados, en otros lugares
que deben hacerse de manera responsable, es decir, que tenemos que tener un seguro de no tener un endeudamiento, que este es un aspecto crítico. Esto lo vemos en el África del Este, en las aplicaciones que se hicieron de una manera muy holística, se lanzaron millones de usuarios en muy poco tiempo. Esto fue en África, y millones de personas que no podían tener ningún tipo de acceso porque habían estado en la lista negra que no tenían ningún crédito o historial crediticio. Esto creo que es un cuchillo de doble filo. Pero tenemos la cooperativa, si vemos las remesas que llegan, las transacciones que se pagan y las analíticas de datos en el medio a través de las cooperativas, todo pasa a la cooperativa. ¿Por qué? Porque la cooperativa tiene que ponerlo en sus libros, registrarlo, y con esto están valorando estos datos un paso más allá, viendo cuál es el algoritmo de análisis de datos en función de estas actividades. Nosotros tenemos así como un estado actual de préstamo y puede darse una respuesta en solo 60 minutos de préstamos. Hay que tener en cuenta que la analítica no es el único elemento. Las cooperativas aprueban el préstamo y se incluirá en su balance. ¿Por qué no vamos a tomar préstamos instantáneos que pueden ser captados en el algoritmo si pueden vender este producto? Y otros datos o deudas o las, por ejemplo, costumbres de la familia que fueran negativas o que a una persona que no, bueno, esta persona no puede ser, no se le puede dar el crédito. Por lo tanto, esta perspectiva, que no quiero profundizar mucho en tecnicismos, querría hablar un poco sobre cuáles son las oportunidades de estos datos o Big Data dentro de un marco de inclusión financiera más amplio. Una vez que tenemos los datos, vamos a tener más pautas sobre el comportamiento de los clientes, microfinanzas, perspectivas cooperativas, de la banca y todas las perspectivas también de los operadores de servicios y móviles, por ejemplo, también, o de los operadores de préstamos. Por lo tanto, esto es importante. ¿Cuáles son las importantes? Que más allá de análisis, la vida no vale la pena vivirla. Esto tenemos que tener cuáles son los diseños de productos especialmente hechos a medida para segmentos particulares más pequeños, directamente aumentar el acceso a servicios digitales financieros dependiendo del tipo de datos y obviamente generar y mejorando la transparencia de estos datos. Quisiera decirles que esto le prepara un camino para promover la disciplina, controlar los pagos para ahorros y servicios financieros, que es primariamente, pero tenemos otro tipo de productos también. Dentro de la institución, la habilidad y la capacidad de utilizar estos algoritmos para mejorar la toma de decisiones, inclusive en este producto los datos están ahí, el Big Data está ahí. ¿Y cómo desarrollamos esto para interpretarlo y materializarlo? Es algo bastante complicado y toma tiempo, sí. Otra presentación podríamos hacerla que se ha hecho en el pasado en RegTech para la inclusión financiera. No anticipo que en nuestra audiencia que tenemos aquí presente, los participantes tenemos interés y podemos, a través de proveedores de servicios que están presentes, podría decir yo que la RegTech para la inclusión financiera puede ayudar a identificar los problemas que puedan existir en el mercado y donde hay una oportunidad de tener bases de datos, como tienen en Nepal un mapa con el Banco Central Electrónico, es decir, un mapa electrónico con el Banco Central para que puedan comunicarse y beneficiarse de este aspecto también. Pero también tenemos retos.
Y estos problemas que tenemos, si bien los beneficios son claros, la mayoría de los proveedores de finanzas digitales también bajos ingresos tienen retos. Por ejemplo, ¿qué estaría en el mercado ocurriendo? Diría yo que hay un problema en comenzar la tarea de recabar y analizar estos datos. Si era una práctica estándar, típica, normal, sí, pero conseguir datos que son consistentes dentro de un formato estándar y lista para ser analizada es muy difícil. Un ejemplo que en Nepal tenemos que el certificado de nacimiento, que lo hace el oficial del distrito principal, y tal vez en este distrito no utilizarían tal vez el calendario nepalí o el calendario gregoriano. Uno nunca sabe qué año de nacimiento figura en el certificado de nacimiento o el acta de nacimiento. Este es un problema de identificación de fechas de nacimiento de la población. Es un desafío. Y que en este caso fue un problema. La experiencia, la competencia, estas personas que pueden hacer la codificación del aspecto de los datos es ampliamente un aspecto mucho más difícil. Encontrar personas con estas competencias es muy difícil. Primariamente es importante tener esta habilidad en la inclusión financiera de los datos, seguridad, privacidad, seguridad para minimizar problemas. Pueden ser los primeros a ser beneficiados, pero no se hace fácilmente, especialmente en entornos rurales y cooperativas. También tenemos los desafíos que, por ejemplo, las Naciones Unidas, UNSDF, ha de-risqueado, hizo el de-risk del valor. No quiero apurarlos porque creo que voy a tener preguntas, así que vamos a terminar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esta es una palabra nepalí que dice cómo integrarán los productos, los procesos y las personas este Big Data. ¿Qué es lo que podemos hacer a través del Ke-Arne, que es una palabra nepalí? La autoevaluación. Si yo con mi propia gente tenemos la capacidad de poder con experiencia captar formas en papel, formularios también, con documentos, y si podríamos tomar ciertas información y no todo, cómo transformamos este papel a la digitalización, cuál es el procesamiento. Esto es parte de que la institución tiene que tomar en cuenta. Creo que la identidad digital y la disponibilidad de otras APIs deben estar disponibles para la inclusión financiera, para que los bases de datos de los gobiernos o esencialmente a través de asociaciones con accesos clave. Y creo que internamente este es un aprendizaje en la evaluación que necesitamos tener gobernanzas políticas de privacidad y esto va a poder aplicarse primeramente en los bancos, esas sensibilidades que yo encontré en Asia, en estos países, en las instituciones pequeñas financieras, por ejemplo, no es muy claro con algunos que en este caso son instituciones de prestamistas o bancos potenciales para desarrollar estas políticas claramente respetando la responsabilidad, la gobernanza. No va a ser una pérdida de tiempo y van a haber nuevas innovaciones, que es lo próximo que se presenta. Si no tenemos la protección del consumidor, no vamos a asegurar que alguien va a utilizar estos datos de manera ilegal por la velocidad de la manera que se están desarrollando. Esto va a ser bueno para un beneficio de la persona y puede ser utilizado de mala manera. Y entonces
no tiene importancia, sí tiene otros beneficios cuando tenemos este aspecto ilegal. En la toma de decisiones, a veces también es un reto. Nadie quiere cambiar. Tenemos que reforzar y reforzar. También es importante desarrollar estas habilidades con socios. Si se implementa estos Big Data, tienen que tener este alcance del producto y convencer a la alta dirección de la utilización de los datos.